Bien, entonces lo que vamos a hacer para resolver... perdón, todavía no les comparto pantalla. Perdón. Listo, bien, entonces tenemos el ejercicio y lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio va a ser lo siguiente. Entonces vamos a tomar, ya vimos que si lo tratamos de resolver de la manera convencional, pues vamos a tener por ahí un problema con el número de incógnitas que se nos va a presentar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a retomar otra vez la figura, la tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a trazar una línea con respecto a esta tensión. Entonces va a ser de esta manera. Voy a trazar acá esta línea, le voy a poner azul para que se vea que es el mismo. Ahí está. Ahí más o menos. Entonces ya sabemos que tenemos aquí esta reacción acá de la cuerda, que es la que estamos buscando. Tenemos las reacciones en cada una de las ruedas, está aquí. Y acá tenemos otra reacción. Y tenemos el efecto del peso. Aquí en el centro de gravedad que va hacia abajo. Vamos a disimular esa recta. Y este sería el peso, que ya sabemos que tiene una magnitud de 5.500 libras. Bien, lo que vamos a hacer es extender y tomar como línea de referencia la línea trazada por la tensión. Entonces lo que vamos a hacer es extender estas fuerzas hasta acá. Hasta acá. Esta la extendemos hasta acá. Porque podemos aplicar sin problema el principio de transmisibilidad. Bien, ahora sí, vamos a plantear nuevamente nuestro momento, lo vamos a plantear en el punto A y en el punto B. Voy a decir lo siguiente, punto A, punto B, y ahora ese punto A va a pasar a estar aquí, y el punto B va a pasar a estar aquí, porque ya estamos tomando un punto de referencia que nos va a permitir reducir el número de incógnitas debida a esa tensión, y lo que complica también pues es que está inclinado el sistema. Pero entonces vamos a decir que ese punto A es este que está aquí, este que acabamos de poner aquí, y el punto B va a ser este de acá abajo. Bien, ahora sí, vamos a proponer, van a ver lo que va a ocurrir cuando hacemos este tipo de situaciones. Entonces vamos a decir nuevamente la sumatoria de momentos, vamos a retomar otra vez el B, al punto B igual con 0. Bien, vamos a analizar esta fuerza con respecto a este punto pues, o esta línea azul que trazamos que va a ser nuestra línea de referencia, pues con respecto al punto B va a generar este momento. Ese momento es un sentido horario, por lo tanto tenemos un momento positivo con respecto a este punto B. Esta fuerza T con respecto al punto B pues no va a generar ningún momento debido a que está sobre la misma línea de acción. Entonces eso lo que nos va a generar es de que ya no estamos tomando en cuenta esa incógnita. ¿Sí? Le estamos dejando fuera. ¿Por qué? Porque estamos tomando un nuevo punto de referencia. Entonces ese punto de referencia aquí lo podemos mover sin ningún problema porque por la disposición del sistema tenemos simplemente ruedas, no tenemos un sistema fijo el cual nos evite el que podamos hacer este tipo de consideraciones. Entonces ya tenemos aquí nuestra línea de referencia que es esa línea azul y lo que nos va a ayudar esa línea azul o el mover nuestro sistema es de que estamos reduciendo el número de incógnitas presentes. Ya habíamos visto por ahí que si lo hubiéramos tomado sin esa línea de referencia a partir del punto B que planteamos que es sobre la rueda, pues vamos a estar trabajando con dos incógnitas en la sumatoria de momentos, lo cual no nos va a permitir resolver ninguna de las incógnitas que estamos buscando. El hecho de hacer esta consideración pues sí nos permite ya resolver el sistema de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque ya estamos descartando este término T o esta tensión porque está sobre el mismo
sobre la misma recta con respecto al punto donde queremos calcular el momento. Aquí lo único que genera esa fuerza T con respecto al punto B es desplazarlo en esta dirección, pero no buscamos un desplazamiento en esa dirección, sino lo que estamos buscando es un momento, y por la dirección de la fuerza y la ubicación del punto B, pues no se genera ese desplazamiento en forma de momento o de giro. La otra fuerza que nos genera un momento con respecto al punto B, pues es la W. Esa fuerza con respecto a este punto B, pues va a generar este momento, que es un momento antihorario, por lo tanto va a perdón, el de arriba es negativo. Este de acá es negativo porque es sentido horario. Y el que nos genera el sentido antihorario, pues es la fuerza M. Entonces aquí vamos a tener un momento positivo. Bien, ya tenemos ahí dos fuerzas que están aportando un momento con respecto a la ubicación del punto B o a la nueva ubicación del punto B. Eso nos simplifica mucho la solución del ejercicio. Bien, entonces vamos a plantearlo. Esta fuerza A con respecto a la palanca donde queremos determinar el momento que es en el punto B, pues forma 90 grados, por lo tanto aplicamos directamente fuerza por distancia. Entonces tenemos que bajar en un momento negativo, fuerza, la magnitud de A por la distancia con respecto al punto B, que serían 50 pulgadas. Ahí está listo. Bien, ahora vamos con la fuerza de la masa. Tenemos el punto B, ya sabemos que hay que trazar por ahí esta recta para poder conocer, debido a la inclinación que presenta esa fuerza, pues el momento que genera. Aquí tenemos, esta sería nuestra distancia R, pues es como si formáramos un pequeño triángulo. Bien, entonces aquí vamos a tener esta R, que es la que nos interesa calcular. ¿Por qué? Porque para ese momento vamos a utilizar la expresión de RF seno de teta. Entonces tenemos que R va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto. En este caso, la longitud de esto, pues la podemos saber fácilmente. ¿Por qué? Porque conocemos la altura desde el piso hasta donde está ubicado ese punto, que es de 30, y conocemos la distancia desde el piso hasta donde está ubicado la línea de referencia, que es 24. Por lo tanto, este pequeño cateto va a ser de 6 pulgadas. Entonces tenemos que va a ser 6 pulgadas al cuadrado más el cateto, en este caso adyacente. Ya sabemos que es indiferente el orden, podemos hacer primero la base y luego la altura. Aquí sería 25 pulgadas al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esa R, por favor? Gracias, 25.7 pulgadas. Bien, ahí tenemos eso. Vamos a sacar este pequeño ángulo de aquí. Vamos a decir ahora otra vez que es beta. Entonces beta va a ser tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto va a ser el de 6 pulgadas, entre el cateto adyacente, que es el de 25 pulgadas. ¿Cuánto nos da ese pequeño ángulo, por favor? Gracias, 13.49 grados. Bien, ya tenemos esos datos. Vamos a ver, ya sabemos que para poder determinar perdón, el momento a partir de esta expresión, lo voy a poner acá, es momento igual a RF seno de teta. Ya tenemos estos datos. La fuerza ya la conocemos, pues es la de 5.500 libras. Lo que nos falta determinar es el ángulo teta. Vamos a ver cómo lo calculamos. Ese ángulo teta pues sería este de aquí a acá. Lo voy a poner con rojo mejor. Sería este ángulo de aquí a acá. Ya sabemos nosotros, ok, sabemos que con respecto a la vertical, voy a poner con amarillo, perdón, con verde. Y ya sabemos que de aquí a acá tenemos ese ángulo que es de 25 grados. 25 grados es igual a este que tenemos aquí presente. Sí, 25 grados es ese. Ya conocemos este beta que está aquí
y ese ángulo beta sería igual a este pequeñito que estaría aquí, a ese pequeño. A ver, ajá. Ok, ya tenemos esos dos ángulos, tenemos el ángulo de 25, tenemos este pequeño ángulo beta que es igual a este ángulo de beta. Podemos entonces conocer este ángulo de acá, que es el teta. Este ángulo de aquí, les voy a marcar, este sería el teta. Por lo tanto, en este caso, teta va a ser igual a 25 menos 13.49 grados. ¿Cuánto nos da, por favor, ese pequeño ángulo? $11.5. Bien, entonces ya tenemos todo para calcular el momento. Ya tenemos el momento generado por esta fuerza que está en el punto A, que es esto. Tiene un sentido negativo con respecto a este punto, va a generar este giro a lo largo de ese punto de referencia, por eso lo asignamos de esta manera. Esta fuerza B con respecto a este punto pues va a tener este desplazamiento o ese momento. Tiene un signo positivo. Ya tenemos los datos para poder sustituir la expresión, que es R, en este caso es de 25.7 pulgadas, por la fuerza que es 5.500 libras por el seno del ángulo, que sería en este caso de 11.57 grados. Son todos los datos que tenemos debido al ajuste de esa línea de referencia. Eso aplicando el principio de transmisibilidad que sabemos que podemos trasladar o extender las líneas nos permite tomar en cuenta esta condición que planteamos de trazar esta línea azul alineada a la tensión para reducir el número de incógnitas. En el caso anterior, si hubiéramos considerado o no hubiéramos considerado esa línea azul o esa nueva línea de referencia, sabemos que nos hubiera generado una incógnita más, que sería la de la tensión. Entonces, en este caso, lo que hicimos nos permite determinar el valor de A. Entonces, ya resolviendo esta ecuación, ¿cuánto nos da el valor de A, por favor? ¿Cuánto? Perdón, 110.51. ¿Alguien más le dio otro valor? A mí me dio este, nada más para que lo verifiquen, sino para ver si está correcto el de su compañero. Ok, vamos a poner ese, este fue por el número de decimales. 557, 67, ¿o cuánto me dijiste? Gracias, .03 libras. Correcto. Sí, a ver si puede, ahí la que me dijo 100 y algo, a ver si lo puede verificar, por favor. Ok, gracias. Bien, ya tenemos esta primer magnitud que nos está pidiendo el ejercicio, la reacción en A. Nada más recordemos que presentamos una sola reacción porque solamente las llantas están soportando sobre la superficie. Por eso nada más tiene esa reacción. Bien, ahora sí ya pasamos a la sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Ahorita vemos cómo lo planteamos, sumatoria de fuerzas en X. Bien, vamos a poner nuestro sistema de coordenado. En este caso, pues no nos ayuda mucho el hecho de que esté inclinado este ejercicio. Bien, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo con respecto a cómo está la superficie. Voy a poner con el lápiz rojo. Esta va a ser mi Y y esta va a ser mi X. Así lo vamos a suponer. Esta va a ser la X y esta va a ser la Y.
Vamos a ver las fuerzas que están alineadas a este eje X. ¿Cuáles son esas líneas que están alineadas a esa fuerza X? Pues es la tensión. Y obviamente esa fuerza va a tener una componente en esta dirección. Así. Va a tener una componente en esta dirección y va a tener una componente en esta otra dirección. Bien, vamos a sacarlas, vamos a plantearlas. Estas últimas flechas que puse en rojo son con respecto a las componentes de la fuerza W. Entonces tenemos que en este caso va a ser W. Nosotros conocemos el ángulo, este ángulo que está acá, que es de 25 grados. Entonces podemos decir lo siguiente. W es, la componente en X es W coseno de 25. En este caso, porque tenemos el ángulo con respecto al horizontal. Y esta que sería con respecto a la eje Y que planteamos acá, sería W seno de 25. Ahí nada más hay que cuidar el sentido para asignar un signo negativo o positivo. Bien, como estamos haciendo una sumatoria de fuerzas con respecto al eje X y suponemos que esto está en equilibrio, pues obviamente lo igualamos con 0. Esta fuerza T con respecto a este sistema coordenado que tenemos acá va en esa dirección. Por lo tanto, esa fuerza T, ¿qué signo va a tener con respecto al plano que pusimos ahí? Va a tener signo positivo o negativo. Muy bien, gracias, menos T. ¿Qué otra fuerza está alineada a este eje X? Pues la componente en X o la componente que está aquí de W, que sería esta. Esa va hacia el lado positivo de este plano cartesiano que planteamos. Entonces va a ser W coseno de 25 grados. Son las únicas dos fuerzas que están alineadas a este eje con respecto al plano cartesiano que planteamos sobre el carrito. Entonces, pues son las dos únicas. Ya conocemos W, sería T más 5500 libras coseno de 25 igual a 0. ¿Y cuánto nos quedaría T, por favor? Correcto. 4.984.69 libras. Ya tenemos ahí otro valor. Ya determinamos otra incógnita que nos pide el ejercicio calcular. Vamos ahora con la fuerza B, que es la que nos queda por determinar. Entonces, para eso, pues ya sabemos que haciendo en orden cada uno de los procedimientos, la sumatoria de momentos y las sumatorias posteriormente de fuerzas, ya solo nos dan los valores de las incógnitas presentes o faltantes. Aquí tenemos que Y va a ser 0. Vamos a ver las fuerzas que están con respecto o alineadas o de forma paralela a este eje Y, que en este caso pues es la A, esta que tenemos aquí, va hacia arriba, por lo tanto es positiva. La otra sería esta B, que también va hacia arriba, por lo tanto también la ponemos positiva. Y la componente de W que va en sentido contrario, en este caso pues va a ser negativo, menos W seno de 25. Igual a 0. Ya conocemos el valor de A, que es de 557.03 libras, más B, que es la que desconocemos, menos 5.500 libras, seno de 25, igual a 0. Hacemos la operación y me dicen qué valor les da B, por favor. Serían 0,3 menos 25. Okay. Lo voy a poner, me dicen si está correcto, nada más ahí para que lo verifiquen. 1767.37 libras. Y esa sería la magnitud de la fuerza o de la reacción que está presente sobre la rueda B. ¿Sí les dio esa magnitud, muchachos? Ok, correcto. Dejen verifico si sí están bien los resultados correctos. Bien, aquí lo puse cerrado, vamos a ponerlo así. No sé si tengan alguna duda de este ejercicio. Aclaro, este es un caso
pues diferente, ¿no? Uno de 10 ejercicios aparece uno de estos, entonces para tenerlo ahí de referencia. Los que más se presentan pues son los que hemos resuelto anteriormente. Esos son los casos más comunes y que realmente en muchas de las ocasiones que estemos haciendo el análisis de una estructura pues se van a presentar, ¿no? En este caso pues también es importante conocer este tipo de casos. Bien, ¿alguna pregunta o comentario, muchachos, con respecto a la solución de este ejercicio? Ahí va a quedar la referencia en el video para que si tienen igual otra consulta que no les puedo aclarar ahorita, lo puedan revisar más a detalle. Pero, ¿alguna pregunta? Exacto, sí, exacto, exacto. Ahí es que aquí está ubicado la fuerza. Por eso, ahí. Como ya está indicado, por el centro de gravedad o el centro de masa son puntos en específico donde se puede hacer la representación de forma concentrada de las masas. Obviamente la masa pues está distribuida, ¿no? Pero haciendo un cálculo que vamos a ver en unas unidades más adelante, vamos a determinar esos puntos en específico donde podemos representar una fuerza de manera concentrada. A partir de una distribución podemos esa distribución presentarla en un solo punto. Aquí afortunadamente pues ya el ejercicio ya nos dice en dónde está ubicado ese punto. Pero sí, efectivamente es porque ahí está indicado el punto, ahí vamos a presentar el W. No sé si contesté tu pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bien, ok, gracias. Bien, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Vamos a entrar ya con la determinación de reacciones, pero en aplicaciones tridimensionales o en un sistema o plano cartesiano de 3 dimensiones. Para eso también existe una tabla, que se me ha olvidado, la verdad, una disculpa, se me ha olvidado cargarlas. Espero ahorita lo anoto para ponérselas ahí en el módulo para que lo tengan acceso. También existen estas referencias que nos permiten plantear las reacciones que pueden presentar los diferentes sistemas que tengan que ser atendidos en 3 dimensiones. Aquí tenemos pues diferentes superficies de una bola, pues tenemos que es la normal, como lo acabamos de ver, está sin fricción. Si no tiene fricción, permite los desplazamientos en esta dirección, y lo único que hace es soportar el peso. Por eso tenemos la presencia de un cable, pues obviamente el cable, dependiendo el elemento en el cual lo pongamos, pues va a presentar la dirección o la reacción en la dirección correspondiente. En este caso, pues el cable pasa por ahí, jala a ese elemento y pues obviamente va a tener esa dirección en la fuerza. Tenemos rodillos sobre superficies. Estos rodillos tienen en el centro, como lo tenemos aquí en sobre el riel, pueden ser sobre riel o simplemente pueden ser las ruedas. Aquí, como está en una superficie rugosa, pues obviamente recordamos que cuando tenemos una superficie rugosa evita o reduce los desplazamientos que están sobre esa superficie rugosa. Lo podemos poner así, podemos poner un espejo y podemos poner un concreto rugoso. Si queremos desplazar o arrastrar algo sobre la superficie de vidrio, por decir un hielo, lo desplazamos sin problema. Pero en la superficie rugosa, pues sí se va a encontrar con esa oposición el hielo. ¿Por qué? Porque la superficie obviamente está rugosa. Entonces, si tenemos una superficie rugosa o el ejercicio nos indica que es una superficie rugosa o tenemos una rueda sobre un riel, los desplazamientos que va a evitar pues obviamente son en esta dirección y hacia abajo principalmente. ¿Sí? Por eso va a tener, o más bien va a generarse una reacción hacia arriba, evitando que se desplace hacia abajo el sistema. Entonces, así en cada una de estas, aquí tenemos esta rótula, que en este caso la rótula es de los elementos que presenta una limitación de movimiento en varias direcciones, como lo tenemos aquí presente, ¿no? En las 3 direcciones de un plano cartesiano de 3 dimensiones, pues va a haber una reacción evitando el desplazamiento del sistema. Aquí tenemos esto de una junta, también va a evitar esos desplazamientos, pero también va a evitar el que se genere la torsión en un eje en específico. Por decir, sobre si queremos rotar este elemento, este otro elemento que tenemos acá va a evitar esa rotación.
Aquí tenemos un apoyo fijo o empotrado, al igual que en el caso de las dos dimensiones, pues va a evitar los desplazamientos en los diferentes o en todos los ejes que estén presentes o que estemos proponiendo. También tenemos bisagras y cojinetes, como es en este caso. En este caso es importante visualizarlo. Obviamente va a tener libre el desplazamiento sobre este eje, sobre el eje que está aquí, que sería este de acá. Pues no tenemos ninguna oposición porque tanto permite el desplazamiento de la varilla o del eje en esta dirección como permite su rotación por el rodamiento que tiene aquí, pero evita que vaya hacia arriba o hacia abajo o que se vaya hacia enfrente o hacia atrás. Por eso las reacciones correspondientes. También, si lo queremos rotar esa varilla en esta dirección, pues no hay rotación. Es por eso que está aquí. Si lo queremos rotar esa varilla sobre esta dirección, pues también hay una reacción en oposición. ¿Sí? Y así cada uno de los elementos. Aquí tenemos el otro elemento que también evita sobre ciertas direcciones ciertos desplazamientos o movimientos. En este caso es una chumacera axial o un valero axial. Ese sí permite el desplazamiento de la varilla. Más bien, no es cierto. Este de acá es el axial. Este sí tiene un seguro que evita el desplazamiento en esta dirección. Este de acá arriba sí evita el desplazamiento sobre esta dirección, por eso no hay reacción. En este caso sí hay una reacción porque evita este desplazamiento. ¿Sí? Y así es como se interpretan este tipo de soportes, principalmente cuando vamos a trabajar en un plano cartesiano de 3 dimensiones. Bien, obviamente también las ecuaciones de equilibrio son válidas para este tipo de sistemas. La sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z, perdón. En esas 3 dimensiones podemos llevar a cabo las ecuaciones de equilibrio y se tienen que cumplir las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son esas ecuaciones de equilibrio? Que la sumatoria de las fuerzas o de los momentos nos den 0. Si no nos dan 0 es de que no está en equilibrio el sistema y por lo tanto hay un desplazamiento o un movimiento permitido sobre ese sistema. Bien, tenemos aquí este ejercicio. Estos ejercicios sí son extensos, son largos realmente. Son sencillos porque ya hemos visto todos los temas que involucran la solución de estos ejercicios, pero sí son bastante extensos. Entonces aquí sí hay que poner mucha atención porque son muchos los términos con los que vamos a estar trabajando. Entonces para evitar o aumentar la probabilidad de éxito del ejercicio hay que tener mucho cuidado. Si nos equivocamos, pues como todo, ¿no? Si nos equivocamos incluso con un valor o con un signo, pues ya no nos va a salir obviamente el ejercicio. Entonces vamos a resolverlo para que quede ahí la referencia, esperando que nos dé tiempo de resolver otro ejercicio. Si no, lo resolvemos en la siguiente clase sin ningún problema. Bien, vamos a leer el texto para ver los datos que tenemos. Dice una escalera de 20 kilogramos que se usa para alcanzar los estantes superiores en un almacén está apoyada en 2 ruedas con pestaña en A mayúscula y en B mayúscula montadas sobre un riel. Ahí ya tenemos ese dato que son ruedas sobre riel. Entonces ahorita vemos la tabla y vemos qué ocurre con eso. Y en una rueda sin pestaña C mayúscula que descansa contra un riel fijo a la pared. Entonces aquí dice que no tiene pestaña, entonces simplemente se está soportando. Dice un hombre de 80 kilogramos se para sobre la escalera y se inclina hacia la derecha. La línea de acción de peso combinado W del hombre y la escalera se intersectan al piso en el punto de mayúscula. Determina las reacciones en A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Bien, aquí hay entonces que poner mucha atención con respecto a los elementos que vamos a estar trabajando. De entrada nos dice que la rueda en A, aquí y acá, son ruedas con pestañas o en rieles. Y esta de acá, la C, esa no tiene rueda, no tiene riel, pero no tiene peso, solamente la rueda. Nos dice que el peso de la masa, el peso del hombre, la masa del hombre y de la escalera están representados por este vector W y que llegan a este punto. Ahí tenemos las diferentes dimensiones, entonces vamos a iniciar con su solución. Voy a quitar todos estos puntos y voy a tomar la imagen correspondiente.
Bien, vamos a seguir de cierta manera el mismo procedimiento que estuvimos trabajando en un sistema de dos dimensiones, que es primero llevar a cabo la sumatoria de momentos. Bien, pero antes que eso, perdón, vamos a plantear las reacciones que se presentan en cada uno de los soportes. Vamos entonces a regresar a la tabla. Entonces recordamos que la A y B son ruedas sobre riel. En este caso vamos a estar trabajando con este sistema. Va a presentar dos limitaciones o dos fuerzas o dos reacciones debido a que limita el desplazamiento en dos direcciones. Va a limitar sobre este eje y hacia abajo en la parte donde va a soportar va a generar una reacción normal. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a tener lo siguiente. Ahí está. Este punto A va a generar una reacción. Voy a poner en oposición a este desplazamiento porque tiene un riel. Ahí está, ahí. Y que vaya hacia abajo. Ahí está. Tenemos esas dos reacciones. La rueda B también va a generar esas mismas reacciones porque son las mismas condiciones. Es una rueda sobre un riel. Entonces va a tener esta reacción y va a evitar que se vaya para abajo, por lo tanto va a tener esta reacción. Con respecto al punto C, ahí dice que solamente es una rueda. Vamos a regresar a ver si hay aquí. Es una rueda que pues estaría simulando básicamente esta situación, ¿no? Nada más va a generar una reacción normal a la superficie. Entonces, en ese caso, la superficie donde está soportándose esa rueda C es el riel que está ahí presente. Por lo tanto, vamos a tener una sola reacción en esta dirección. Así. Ahí está. Bien, aquí tenemos el peso. El peso vamos a extender esa flecha. Vamos a extenderla y va a llegar a este punto. Ahí está. Aplicando transmisibilidad, podemos extender sin ningún problema esa fuerza y representarla ahí. Vamos a llevar a cabo algunas conversiones. Tenemos ahí la W. Perdón, la W es el peso de la escalera y el peso del hombre, que es de 80 kilogramos. Dice que la unión de esas dos masas, se representa en W. Entonces serían 100 kilogramos. Tenemos en total 100 kilogramos. Hay que convertirlo en unidades de fuerza. Sería eso por 9.81. Entonces estaríamos hablando de una magnitud de 981 newtons. Ahí está, ya tenemos esa magnitud, es la única que hay que estar trabajando. Ahora sí, vamos a plantear nuestra sumatoria de momentos. Aquí puede ser con respecto al punto A o al punto B porque tienen la misma cantidad de incógnitas. Entonces, pues indiferente, vamos a hacerlo con respecto al punto A. Sabemos que está el sistema en equilibrio, lo igualamos con 0. Bien, para llevar a cabo esta sumatoria, pues obviamente tenemos una aportación del punto B, del peso y del punto C con respecto al punto A. Entonces vamos a ver. Ahí recordando cómo determinábamos los momentos. Bueno, aquí lo pongo aquí de esta manera va a ser momento B más momento C más momento W es igual a 0. Recordando cómo se lleva a cabo el cálculo de momentos en tres dimensiones, pues tenemos lo siguiente. Tenemos el producto cruz, que es R producto cruz fuerza. Entonces vamos a ocupar esa expresión para poder determinar el momento con respecto al punto A. Vamos primero con el momento en B. Obviamente para el momento en B pues vamos a tener lo siguiente. Momento en B va a ser igual a R AB por la fuerza producto cruz, la fuerza B. Ahí está. Entonces vamos a determinar RA, que es el vector distancia que existe desde aquí hasta acá. Esa va a ser nuestra RA. RAB. Entonces vamos a plantear por aquí un plano cartesiano para
tener referencia de cómo vamos a marcarlo. Tenemos aquí, vamos a decir que es Z. Hacia acá vamos a decir que es X. Acá lo ponemos. Ya sabemos que es indiferente como nombremos, siempre y cuando todos estén con respecto a la misma dirección. Vamos a utilizar este X. Vamos a utilizar este. X, Y y Z, que es el que más hemos estado utilizando en 3 dimensiones. Bien, vamos entonces con ese. Con respecto, aquí va a ser nuestro origen. Con respecto a X, ¿tenemos alguna componente de ese vector AB? Pues no lo tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que R, A, B va a ser 0 en Y. En J, en Y, hacia esta dirección, pues tenemos un desplazamiento de 0.9 más 0.3, que sería la distancia de aquí a acá, sería 1.2, más 1.2 metros en J. En Z no tenemos componente, entonces sería más 0 en K. Listo, ya tenemos ese vector RAB. La fuerza B. No tenemos como tal el vector, pero tenemos sus componentes o las reacciones que generan, que son las componentes de una fuerza total que se está representando ahí. ¿A qué me refiero? Estos que están en verde nos vamos a nombrar de la siguiente manera. Esta que va hacia arriba va a ser BZ porque va en dirección del eje Z. Esa que va hacia atrás pues va a ser BX. Bien, vamos a plantearlas. Tiene una BX, tiene una componente BX. Vamos a ponerla aquí. BX en Y. No tiene BY, entonces vamos a decir 0 en J. Y si tiene una Z, le estamos proponiendo hacia arriba, más BZ en K. Esta X va en oposición a lo que estamos planteando nosotros como positivo en nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a poner aquí un signo negativo. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Esto ya lo habíamos trabajado en los ejercicios de 3 dimensiones, pero ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Bien, bueno, entonces proseguimos. Vamos a calcular, vamos a plantear el momento B. El momento B, recordamos, en este caso como es producto cruz, ponemos I, J, K, y la segunda fila corresponde al vector R, que lo tenemos que es 0, 1.2, 0, y en la última fila vamos a poner el vector F, que sería menos Bx, 0 y Bz. Vamos a desarrollar el determinante, sabemos que es más, menos, más, tomamos la primera fila y eliminamos la primera columna. Entonces en este caso, siguiendo con eso, vamos a tomar este término, eliminamos fila y columna correspondiente, va a ser este por este, que sería 1.2 por Bz por Dz menos este por este, que es 0, menos 0, ese va a ser n. Vamos con el siguiente término, que es la j. En este caso tenemos un signo arriba negativo, ponemos menos y vamos a ver, se elimina la fila y la columna correspondiente, entonces va a ser este por este, que es 0 por Bz, menos este por este, que también va a ser 0 por, en este caso, Bx. Eso va a ser en J. Tenemos el último término que es K. Lo ponemos ahí, J, que es K más K. Voy a borrar esa línea. Ahí está. Entonces tenemos K, eliminamos fila y columna correspondiente, entonces nos queda este por este, que es 0, 0, menos, ahora este por este, 1.2
por menos bx. Todo esto va a ir en k. Ya desarrollando las operaciones vamos a tener que es mb es igual a 1.2 bz en i más 0 en j. Aquí sería más 1.2 bx en k. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Ok, entonces este sí lo vamos a encerrar porque es un valor que tenemos ahí que nos va a servir para el cálculo final del momento total. Tenemos ahí el primer momento. Vamos ahora con el siguiente momento. Vamos ahora con el C. Momento C. Vamos a ponerlo acá con rojo. Vamos con momento C. Ahí requerimos el vector de distancia desde el punto A hasta el punto C, producto cruz, la fuerza C. Entonces el vector RAC con respecto al punto A va a ser el siguiente. Va a ser, lo voy a poner aquí con azul, va a ser desde este punto A hasta acá, va a ser esa RAC. Ahí está. Vamos a ver. Con respecto al eje X, el eje X es de aquí hacia acá. ¿Cuánto nos tenemos que desplazar con respecto al eje X para llegar del punto A al punto C, por favor? Correcto, menos 1.2. Menos 1.2 metros en Y. Ahora con respecto al eje Y. Dejen que esta línea azul para no estar llenando ahí. Ahora con respecto al eje Y nosotros lo planteamos el desplazamiento de aquí hacia acá. ¿Cuánto nos estamos desplazando con respecto a ese punto C? Sería 1, exacto, 0.9, sí, exacto, gracias. Más 0.9 metros en J. Es positivo porque va alineado al eje positivo de nuestro pequeño plano cartesiano que pusimos ahí de referencia. Ahora vamos con respecto a Z. Con respecto a Z, pues desde aquí hasta acá arriba. ¿Cuánto nos vamos a desplazar? ¿O cuál es la posición de ese vector? Correcto, gracias. Más 3 metros en K. Ya tenemos ahí el vector RAC. Vamos ahora con el vector fuerza. Fuerza C. Aquí nada más tenemos esta componente que es paralela al eje X. No tenemos ninguna otra componente. Va en los valores positivos o va en dirección positiva con respecto al eje X. Entonces este va a ser CX. Es la única componente que tenemos. Tenemos entonces CX en Y es positiva más 0 en J más 0 en K. Entonces ya tenemos ahí nuestro vector que representa o la componente que representa esta fuerza C. Entonces vamos a hacer el producto cruz para poder determinar el momento correspondiente. Entonces tenemos que el momento en C va a ser igual nuevamente I, J y K. Ponemos el segundo renglón, perdón, es el de la R, menos 1.2, 0.9 y 3. Y el último renglón es el correspondiente a la fuerza. Cx, 0, 0, vamos a desarrollar. Sabemos que este es más, menos, más, vamos a con la I. Eliminamos filo y columna y sería este por este, pues obviamente nos va a dar 0. Tenemos 0, y luego menos este por este, pues nos va a dar 0. 0 menos 0 en I. Vamos con la J que tiene un signo negativo. Eliminamos fila y columna. Este término por este, pues nos da 0. Menos este término por este, pues nos da 3CX. 3CX. Ahí tenemos ya la componente en J de nuestro determinante. Vamos ahora con el K, que sería lo mismo, fila por columna se eliminan y este por este pues nos da 0. Sería más 0 menos, ahora este por este pues nos da 0.9cx. 0.9
Cx en K. Vamos a simplificar, tenemos 0 en I, tenemos menos por este menos da más 3Cx en J, y acá nos va a dar menos 0.9Cx en K. Entonces ya tenemos aquí este momento C, voy a poner aquí MC, y ese también lo vamos a marcar porque también nos va a servir para los posteriores cálculos. Bien, voy a tomar la figura, esta me la voy a llevar a otra hoja, para calcular el último momento, que es con respecto al W. Ahí tenemos, también me voy a traer las ecuaciones. Aquí tenemos este primer momento. Ponerlo aquí. Tenemos el otro momento, está en rojo. Ahí está. Y vamos a calcular entonces este último momento debido a este W que está aquí. Entonces, momento W va a ser igual a R a W, producto cruz, fuerza, o el vector fuerza correspondiente a W. Ya consideramos ese W que impacta sobre este punto. Entonces, eso facilita mucho el hecho de que sea vertical y que caiga sobre el suelo. Simplifica mucho porque si buscamos la fuerza de aquí a acá, pues no conocemos la altura en donde está el punto W. Entonces, por eso podemos extender sin ningún problema esa fuerza W en el piso. Eso nos simplifica mucho y lo podemos representar de esta manera. Vamos a hacer que RAW sea de aquí hacia acá. Esa va a ser RAW. RAW. Entonces vamos a determinar sus componentes. Con respecto al eje X, va hacia acá. ¿Cómo quedaría esa componente con respecto al eje X del vector RAW? Muchachos, por favor. Menos 0.6 en I más 0.9 en J y más efectivamente, gracias, 0.9 en J y más 0 en K. Gracias, muy amable. Ahí está. Ya tenemos ese vector. Aquí lo mismo, como está ese vector hacia abajo, el W solamente tiene una componente con respecto a Z. Entonces tenemos que F va a ser igual a menos W con respecto a K. ¿Por qué? Porque el 0, bueno, vamos a ponerlo aquí. 0 en I no tiene componente ni ese vector W, no tiene componente en J, pero sí tiene componente en Z, que es menos WK. Pero conocemos la magnitud de W, que es de 981 newtons. Menos 981 newtons en K. Entonces ya puedo llevar a cabo el momento, o representar el cálculo del momento, que sería I, J, y K en el segundo renglón va RAW, que sería 0.6, 0.9, 0, y la fuerza sería 0, 0 y menos 981 newtons. Desarrollamos, eliminamos fila y columna de la I, aquí es más, menos, más, quedaría solamente este por este, que sería 0.9 por menos 981, eso menos este por este, que es 0 en I. Luego vamos con la J, voy a ponerlo aquí, menos, eliminamos fila y columna y quedaría este por este, que sería 0.6 por menos 981 menos este por este, que es 0 en J.
Vamos con K, que ese tiene un signo positivo. Eliminamos fila y columna, sería este por este, que da 0, y menos este por este, que también da 0. Sería 0 menos 0 en K. Por lo tanto, vamos a tener que M, o el momento en W, va a ser igual a, ¿cuánto nos da la componente en I, por favor? 0.9 por 981. Gracias, en I. Y 0.6 por menos 981, por favor. 588.6. Ese menos por el que tenemos aquí ya nos genera el signo positivo. J más 0 en K. Ya tenemos entonces los tres momentos involucrados para poder obtener el momento, la sumatoria de momentos en el punto A. Ya no hay otra fuerza externa que nos genere un momento en ese punto. Entonces vamos a representarlos. Aquí vamos a representar el momento en A. El punto 6, punto 6, punto 6, este de acá. Ah, sí, tienes razón, gracias. Entonces sería menos. Ajá, aquí, sí, gracias. Menos. Listo, ahí está. Gracias, muy amable. Entonces vamos a representar aquí la sumatoria de momentos en A, pues va a ser como lo habíamos planteado. Momento en A igual a la sumatoria de momento en B, que sería 1.2 de Z en I más 0. Voy a emitir los que tengan 0 para no escribir tanto. Más 1.2 de X en K. Luego más MC, que sería 3CX en J. Menos 0.9 CX en K. Y vamos con el último momento, que sería el correspondiente a W. Más menos 882 en I menos 588.6 en J. Listo. Esto es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para poder determinar incógnitas? Porque ahí observamos si tenemos incógnitas. Vamos a agrupar todos los términos semejantes o todos los términos que presenten las mismas componentes unitarias. ¿A qué me refiero? Vamos a conjuntar todos los términos de I. Aquí tenemos un término de I. Acá tenemos otro término de I. Y son todos los que están con respecto a I. Entonces eso los vamos a conjuntar. Los voy a poner aquí en rojo. Entonces vamos a tener 1.2 de Z menos 882. Y esos están con respecto a la componente en I. En azul voy a poner las componentes en J. Que sería este término de aquí y este término de acá. Serían los dos únicos términos que están en J. Entonces sería más 3CX menos 588.6 y estos dos términos estarían en J. Y en amarillo voy a poner los de K, que sería este término y este término de acá. Por lo que quedaría lo siguiente, más 1.2 de X, de X menos 0.9 CX y son los términos en K. Esto va a ser igual a 0. Entonces voy a tomar esta ecuación y me paso a una nueva hoja. Ahí tenemos esa ecuación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar todo lo que está dentro de los paréntesis y lo vamos a ir igualando con 0. Quedando de esta manera. Va a quedar 1.2 de Z menos 882 igual a 0. Tomamos la otra, el azul, y vamos a poner 3CX menos 588.6 igual con 0. Y vamos a tomar los términos de K, que va a ser 1.2 de X menos 0.9
Cx igual a 0. Y tenemos un sistema de ecuaciones. En este caso el sistema de ecuaciones pues resulta estar muy sencillo. Vamos a determinar primero Bz. Aquí lo único que vamos a hacer es despejar, obviamente, Bz porque es el sistema el más sencillo que tenemos presente, igual el de Cx. Entonces aquí vamos a despejar. Bz va a ser igual a 882 entre 1.2. ¿Y cuánto nos da Bz, por favor? Gracias. 700 cerrados. Gracias, gracias. Ahí ya tenemos la primera reacción. Vamos ahora con el Cx. Tenemos Cx es igual a 588.6 entre 3. ¿Cuánto nos da eso, por favor? $196.2 newtons. Correcto, gracias. Y vamos con el último. Ya conocemos Cx, entonces Bx va a quedar de la siguiente manera. 0.9 por Cx entre 1.2, que sería igual a 0.9 por Cx, que es 196.2 newtons, entre 1.2. ¿Y cuánto nos da esa operación, por favor? Gracias, 147.15, muy amables. Y aquí ya tenemos estas reacciones. Tenemos Bz, Cx y Bx. Vamos a sacar la figura. Ahí está. Observamos y ya tenemos, bueno, más bien, así. Ya tenemos las reacciones generadas en este punto y en este punto. Pero faltan las reacciones que se generan en el punto A. Entonces falta todavía procedimiento. Observamos y pues sí está bastante extenso llevar a cabo la solución de este ejercicio, pero observamos y no es tan complicado. Nada más hay que tener ahí cuidado y como estaba cometiendo yo el error de omitir un signo, pero pues ya me hicieron el comentario a tiempo y el hecho de no haber considerado ese signo pues nos hubiera traído un error en el ejercicio. Entonces aquí vamos a llevar a cabo la sumatoria de fuerzas. Vamos a ponerlo nada más así como sumatoria de fuerzas igual a 0. Aquí ya se consideran las fuerzas en todas las direcciones, X, Y y Z. Vamos a ver entonces con respecto a la figura. Me la voy a traer para acá. Yo creo que sí cabe aquí. Voy a tomar esta figura. Sí. Ah, se borró. No, perdón. Ya sé qué pasa. Aquí está. Entonces me la traigo aquí. Ahí está. Aquí está. La sumatoria de fuerzas. Ya sabemos que tenemos una fuerza en esta dirección, una acá, otra acá, otra acá y otra normal acá y obviamente la de la fuerza. Ya tenemos ahí esas fuerzas. Vamos a ponerle aquí, va a ser con respecto al plano cartesiano que planteamos, que va de la siguiente manera. Ya hemos planteado X, Y y Z. Esta va a ser AX, AZ, BZ y ABX. Y acá va a ser CX y esta va a ser pues W. Ahorita vemos esta. Bien, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a representar aquí todas las fuerzas. Tenemos AX. AX la representamos en esta dirección. Ya sabemos que BX en esta dirección que estoy poniendo para acá es positiva. Por lo tanto, AX, ¿qué signo va a tener?
Gracias. Menos AX. AZ va a tener un signo positivo porque va hacia arriba y va alineado al eje o al plano, a la asignación de los ejes con respecto al plano de 3 dimensiones. Entonces va a ser más AZ. Bien, bueno, esta sería en I, esta en K. Vamos con las B. B igual va hacia allá, va en dirección opuesta al eje positivo de nuestro plano cartesiano que planteamos. Entonces va a ser menos BX en I más BZ en K. Y tenemos CX. CX va en dirección positiva con respecto al eje X. Entonces va a ser más CX en Y. Tenemos ahí la masa. La masa ya sabemos que va hacia abajo, va en dirección de Z. Entonces la vamos a plantear aquí. Menos la masa sería en dirección de Z, por lo tanto va a ser la masa en K. Son todas las fuerzas involucradas y todas las fuerzas que tenemos presentes en nuestro sistema, por lo tanto ya igualamos con 0. Vamos a sustituir las que ya conozcamos. Obviamente la AX no la conocemos, más la AZ tampoco la conocemos, pero antes mejor vamos a acomodar todos los términos. Vamos a hacer lo que hicimos con los momentos. Vamos a agrupar todos los términos que contengan I con las componentes unitarias I, J y K. Aquí tenemos una I, aquí tenemos otra I, aquí tenemos otra I. Entonces vamos a agrupar esas tres componentes, menos AX, menos BX, más CX, todas estas están en I. Vamos ahora, las que están en J, no tenemos ninguna en J, bueno, no, de hecho no tenemos ninguna en J. Vamos con las de K, que sería esta y esta. Entonces quedaría más AZ más BZ menos W en K igual con 0. Vamos a separarlas e igualarlas con 0. Tenemos entonces los términos de I va a ser menos AX menos BX más CX igual a 0. Y las de K quedarían de la siguiente manera. AZ más BZ menos W igual a 0. Vamos a sustituir, ¿por qué? Porque ya tenemos valores conocidos. AX no la conocemos, entonces se va a quedar igual que menos AX, BX si la conocemos, que es menos 147.15 newtons, CX también lo conocemos, más 196.2 newtons igual a 0. Vamos con los términos que tenemos en la ecuación de abajo. AZ no la conocemos, BZ sí la conocemos, más BZ que serían 735 newtons, menos W que también la conocemos, que es 981 newtons igual a 0. Entonces resuelven y me dicen la magnitud de AX y AZ, por favor, muchachos. Aquí nos daría 49.05. Nada más verifican, por favor. Gracias. 246 cerrados. Ahí está. Ahí lo voy a poner. Gracias. Vale, por esto.
246. Listo, ya obtuvimos ahora sí todas las reacciones que están involucradas en ese sistema que tenemos de 3 dimensiones. Bien, no sé si tengan alguna pregunta de cómo se resolvió el ejercicio. Sí es extenso, eso sí, es muy extenso, pero no está tan complicado. Lo único que hay que hacer es repasar un poquito lo que vimos en momentos de 3 dimensiones, aplicando el producto cruz. Planteamos, resolvemos, lo incorporamos a la sumatoria, posteriormente separamos las componentes unitarias en I, J y K, igualamos con 0 y ya como paso final pues realizamos la sumatoria de fuerzas. Esa sumatoria de fuerzas también, como el sistema está en equilibrio o no presenta un desplazamiento o una tendencia de fuerza hacia una dirección, pues obviamente pues está en equilibrio. Hacemos lo mismo, todas las fuerzas presentes las vamos a plantear en una ecuación o en esa sumatoria de fuerzas, lo igualamos con 0, separamos también por componente o por el tipo de componente unitaria y tomamos esos términos que separamos y los igualamos con 0. Como ya tenemos ahí valores conocidos, pues sustituimos y despejamos y listo, ya tenemos ahí los resultados de todas las fuerzas o todas las reacciones que se presentan en cada uno de los puntos donde se está soportando esta escalera. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Sí. Claro que sí. En la forma que no se tenía que hacer. Este ejercicio es el otro, el del carrito. ¿Cuál? Bueno, a ver, paso rápido el de la escalera para que lo vayan viendo. Ahí está esta parte. Aquí está el primer paso con respecto a la sumatoria de momentos. Ya posteriormente que hicimos las dos primeras sumatorias de momentos, hacíamos el que nos faltaba, que era el de W. Y ya al final pues agrupamos todos los términos, separamos cada uno de esos términos, planteamos los sistemas de ecuaciones y llevamos a cabo la sumatoria de fuerzas. Bien, voy a parar el video para no hacerlo más largo y pasarle las otras diapositivas a su compañero. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan con respecto a eso? ¿O con respecto a la solución? Sí. Si lo pusieron... sí, exactamente. Tiene que salir lo mismo. Sí, aquí lo planteamos en el punto A, pero lo podemos plantear también sin problema en el punto B. En el punto C no nos conviene porque nada más tenemos una incógnita y entonces posiblemente se podría indeterminar el sistema por el número de incógnitas que se puedan generar y el número de ecuaciones que se pudieran generar. Entonces, en ese caso, si no es adecuado el número de incógnitas con el número de ecuaciones, pues ya es un sistema indeterminado y no lo pudiéramos resolver como en el caso anterior, el ejercicio en 2 dimensiones del carrito inclinado. En este caso, pues ya sea el punto A o el punto B, como tiene el mismo número de incógnitas, en cualquiera de los dos puntos es indiferente en el cual planteemos el momento, ¿sí? Porque tiene el mismo número de incógnitas. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, entonces paro el video y ahorita le ponemos a su compañero el otro ejercicio.